Muy bien, vamos a seguir ahondando en ese tema, en esta iniciativa de Avanza País que ha tenido, digamos, la aprobación, al menos según las declaraciones de algunos congresistas, sobre todo de Renovación Popular y Fuerza Popular. Por ello está con nosotros Fernando Tuesta Soldevilla, quien ha sido jefe de la OMPE. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. A ver, acá hay dos temas de forma y de fondo con respecto a esta iniciativa. Hay que recordar que Avanza País es uno de los partidos políticos, una de las agrupaciones que señalaban que hubo fraude electoral, pese a que eso nunca pudo ser comprobado. Y ahora aparecen con esta iniciativa que tiene respaldo de otros congresistas, con esa misma tendencia, con ese mismo argumento de el presunto fraude electoral. Entonces, hablemos primero acerca de la forma. ¿Esto es viable? ¿Esto es constitucional? No, no lo es. Y no lo es porque, por varias razones, como ya lo ha dicho Percy Medina en el reportaje que ustedes han emitido, eh, en la estructura del aparato del Estado existen obviamente las instancias, cuáles son los procedimientos para ser elegidos, designados. En el caso del jefe de la OMPI, RENIEC, quien se encargue de la Junta Nacional de Justicia, para, obviamente, designar como para remover. Es a quien le compete remover ah, debido a, por ejemplo, alguna acusación y un procedimiento que puede terminar en remover a uno de los jefes de tanto de la OMPE como de RENIC. En ningún caso, miren, en ningún caso, a lo largo de todo este tiempo, hubo una denuncia, ni siquiera los congresistas, contra ellos. Ujú. Es decir, si hubiera dado el caso, digamos, de fraude, etcétera, ¿por qué no los denunciaron ante la Junta Nacional de Justicia? Es decir, una instancia además que es un órgano constitucionalmente autónomo, independiente del Congreso y evidentemente independiente de los organismos electorales. Eso no ocurrió. En el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hay que entender que el presidente es presidente de un pleno de 5, es un colectivo. Las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, a diferencia del caso de los otros organismos electorales, es producto de una decisión, repito, del pleno, que está conformado por 5, donde el presidente del jurado tiene un voto igual como el resto. Más allá de que él representa a la institución, Ujú. evidentemente él asume la responsabilidad equivalente a los otros. Pero además, ya que viene el tema, es elegido por los vocales de la Corte Suprema, uno entre ellos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un vocal supremo. ¿Quién lo puede remover? La Corte Suprema, que es independiente. El Congreso es un órgano del Estado de representación política y por lo tanto, y tiene de manera específica en la Constitución las atribuciones de quienes pueden, por ejemplo, solicitar vacar al presidente, Ujú. puede haber ante juicio político algunos funcionarios, etcétera. Pero eso está al margen del ordenamiento constitucional. Esto creo que es, lamentablemente, una medida que no contribuye, dicho sea de paso, a este proceso de transición donde se están debatiendo reformas y por un lado se están proponiendo este tipo de medidas que creo que no solamente distrae, sino que es absolutamente contraproducente con cualquier ordenamiento político electoral del país. Esto a nivel internacional ya es mal visto. Y a propósito, también aprovechando tu experiencia como politólogo, acerca del fondo, ¿no?, de esta iniciativa, porque, a ver, si bien es cierto, vino con esta elección de Pedro Castillo, que hubo presunto fraude, incluso hasta fue un grupo hasta la OEA para tratar de conversar y seguir ahondando más en este tema. Pero también con el tema de los partidos políticos que han perdido la inscripción, con el voto dirimente precisamente de Jorge Salas. Y esto también es importante recalcar que si no hubieron 5 miembros fue porque el Colegio de Abogados no se había puesto de acuerdo y no había designado a su integrante. Bueno, acá hay un problema que, por el contrario, el Congreso debió en su momento resolver. Efectivamente, durante meses
no se podía o no podían elegir en el Colegio de Abogados de Lima porque había un enfrentamiento Ujú. entre la directiva y el comité electoral y entonces eso creaba serios problemas y donde, claro, había voto dirimente. Uno puede no estar de acuerdo con repito, las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, pero atribuir, digamos, un hecho puntual que lleve a plantear medidas de esta naturaleza, no existe proporción alguna. No existe proporción alguna. Personalmente, creo que hay que desregularizar las elecciones, los procesos electorales. Se vuelven costosos, frondosos en términos de los propios procedimientos, son prohibitivos, son excluyentes, etcétera. ¿Tiene que ver con los organismos electorales? No, tienen que aplicar la ley ellos, Ujú. les guste o no les guste. ¿Y quiénes dan la ley? ¿Quiénes dan las leyes? El Congreso. El Congreso. Los mismos congresistas luego son víctimas de sus propias leyes o mal leyes. Entonces, acá hay un tema que creo que no se ve con la amplitud necesaria y pertinente para tomar medidas. Y Carla, no solamente en este caso, sino en los otros casos también cuando se debate la reforma política. Pero regresando a este caso, cuando ve uno los argumentos, no existen pues argumentos de índole legal consistentes, no existen argumentos de índole lógico, sino simplemente porque no les parece. Ujú. Los organismos electorales no solamente se encargan de organizar el juego político reglado, sino dirimir las diferencias. Es como si fueran los árbitros. Ujú. Y los jugadores o no parte de los jugadores no pueden decidir si te gusta o no el árbitro. Imagínense bajo esos antecedentes que sería nefasto los próximos titulares de los organismos electorales, entonces estarían sometidos a los jugadores políticos. Eso no se da en ninguna parte, salvo en países autoritarios. Y en el caso esto se apruebe por insistencia, porque hemos visto muchas veces en el Congreso con el tema este de la fuerza de los votos, pero en el tema de los plazos, con el cierre del padrón para la afiliación de organizaciones políticas, ¿se ajusta? Bueno, eh, esto requiere una reforma constitucional. Ujú. Requiere, por lo tanto, que se vote hasta el 31 de enero. Si no se vota, ya no se puede. Y tiene que ser ratificado en una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria, que empieza el 1 de marzo, Ujú. con más de 87 votos. Pero incluso en el caso que no se lograra los votos, pero se sometiera a esta discusión, no hace sino eh, enturbiar más un proceso que recién se va a iniciar. Ujú. Recién se va a iniciar y no hace sino seguir manteniendo este clima asfixiante, polarizado que venimos arrastrando ni siquiera el 2021, sino del 2016, donde algunos sectores pues no reconocen el resultado electoral. Lo curioso, Carla, es que estos mismos organismos electorales acaban de terminar de realizar las elecciones regionales y municipales del año 2022, donde se eligieron gobernadores, alcaldes en todo el país en un número muy alto, y uno de cuyos ganadores, el actual alcalde, forma parte de una de las bancadas, de los partidos cuyas bancadas están proponiendo que justamente dice no tienen confianza. Resulta que para algunos casos las elecciones no son limpias y para este caso donde la victoria fue muy estrecha también, nadie las cuestionó. Porque en democracia hay que respetar uno de los pilares fundamentales, es el resultado. Evidentemente, los protagonistas tienen garantizados todos los derechos que les asiste en cada una de las etapas del proceso. Y para eso también existen externos, quienes son externos observadores nacionales e internacionales. En ningún caso, tú ya lo has dicho en tu presentación, en ningún caso ha habido alguna institución, instancia, persona seria que conozca sobre procesos electorales que haya señalado que el del 2021 ha sido viciado. Evidentemente hay un sector de la población
que sí que lo cree. ¿Y por qué lo cree? Porque había una campaña, Ujú. porque había una campaña sistemática, en donde han colaborado sobre todo algún medio televisivo y un par de diarios de manera consistente. Y hay gente que se la ha creído Así es. y donde no entran balas, porque es un acto de fe. Les demuestras que no hubo, pero no creen, ¿no? No creen, porque además ocurrió lo siguiente. De ese resultado electoral incuestionable salieron ¿quiénes? El expresidente Castillo, que no gusta y que por supuesto fue un mal presidente con todo lo que se sabe, pero también el Congreso. Pero también el Congreso. Resulta ser que se cuestiona eh, una elección, pero no la otra parte de la elección. Y hay que tener en cuenta, repito, y hay que recordarlo siempre, que estos congresistas son producto de esa elección. Entonces, si esa elección era viciada, ellos tienen también un nacimiento viciado. Y otros temas también que me gustaría abordar, que lo que tiene que ver con esta reforma. Hay que recordar que en el 2019 se aprobó las elecciones primarias que no se han venido ejecutando hasta el momento, y eso ha sido también responsabilidad de estos partidos políticos. Pero ahora estamos hablando de la bicameralidad y la reelección que en la legislatura pasada se había visto. En el caso de la bicameralidad no había alcanzado los 87 votos, pero se presentó una reconsideración para ello, porque lo que se había alcanzado era que se tenía que pasar por referéndum, que la población tenía que pronunciarse. En este caso, el Congreso de la República, con tan baja aceptación, ¿está legitimado para poder ver el tema de la bicameralidad y la reelección? Este es un tema bien importante, Carla, porque yo estoy a favor de la bicameralidad hace mucho tiempo, escrito en ese sentido, igual que la reelección parlamentaria. Sin embargo, siendo estos tan importantes, parece ser que el Congreso quiere, en el único punto que parece ponerse de acuerdo es en estos dos, justo estos dos que son impopulares. Y evidentemente cuando tú quieres aprobar una norma, tiene que tener un mínimo de, no un mínimo, sino un apoyo importante de la ciudadanía. Para eso se necesita persuadir, pero son estos mismos congresistas que luego eh, desarrollan actos, declaraciones altamente cuestionables en su propio desempeño. Entonces ellos tienen bajo crédito. Han tenido hasta hace un mes la tercera parte del apoyo de Pedro Castillo, que ya era altamente desaprobado. No quieren asumir la responsabilidad. Ese es el gran tema. El Perú ha perdido a los políticos que asumían responsabilidades, como ocurre también en otras partes del mundo. Si fracasas, no le echas pues la culpa al otro. Comienzas, tienes que mirar qué cosa ocurrió para que la población no te apoye. Ahí hay algo. ¿Por qué no enganchas con la población? Cometiste errores, ese no es el rumbo. Eso no encontramos en los políticos. Lo encontramos en los políticos es yo he hecho bien las cosas, pero el otro, en este caso, digamos, los organismos electorales se encargaron de que yo no pudiera acceder al poder. Eso es nefasto para la democracia. Y esto es lo que hemos perdido. El daño que se ha hecho con la campaña en relación al fraude es enorme, porque evidentemente vulnera a los organismos electorales que tienen que enfrentar esta etapa de transición tan compleja y una parte que quiero recoger a tu pregunta y que no contesté, que evidentemente uno de los aspectos fundamentales son las primarias. Se colocó en abril del 24 para que se desarrolle todo este proceso electoral largo, que empieza primarias, primera y segunda vuelta. Si es en abril, todo esto se puede desarrollar. Sin embargo, el Congreso los había suspendido en dos oportunidades bajo el pretexto del COVID. Hoy día no hay COVID para colocarlo como pretexto y entonces lo que quieren es cuestionarlo. Invitan a una serie de personas en la Comisión de Constitución que para empezar ni siquiera entienden qué son las primarias. Es lamentable escuchar cómo varios comienzan a cuestionarlas cuando ni siquiera esa es la forma de las primarias, no las entienden. Y entonces quieren cercenar esta parte del proceso electoral. Si ese es el caso, si el Congreso de la República cercena la tercera parte del proceso electoral, no tiene sentido hacer las elecciones en el 2024. Esas sí se podrían hacer este año y Ujú. tener un cambio de mando a fin de año.
Pero eso tampoco lo quieren los congresistas, porque quieren quedarse hasta julio del próximo año. Esto es pues una combinación de agendas políticas que estallan en términos de lo que necesita el país, lamentablemente, Carla. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha No, sido gracias a ti por la invitación. No, gracias. Ha sido Fernando Atuesta Soldevilla, ex jefe de la OMPE, pero también politólogo de la Pontificia Universidad Católica.